Parecía un golpe profesional. Alex se dio vuelta y le dieron 3 tiros en la cabeza. Pero esto era personal, no por negocios. La víctima no tenía enemigos. Era una persona auténtica, era muy agradable. Me preguntaba, ¿encontrarán a la persona que lo mató? Y luego la policía descubrió la horrenda verdad. El asesino había matado a Alex Algeri, pensando que era otra persona. El caso estalló en ese momento. Los investigadores conocieron un mundo de aspirantes a malhechores y delincuentes de poca monta. Realmente eso era un desfile de criminales. La gente que se junta con asesinos no es buena gente. Pero lo más impactante fue descubrir quién lo había planeado. Nadie podía unir las piezas. Nadie. Este no fue un crimen organizado, fue un crimen pasional. Caso criminal. Amityville, en la costa sur de Long Island, en el estado de Nueva York, es famoso por un cruel asesinato de la vida real y una casa embrujada, los cuales se llevaron varias veces al cine de Hollywood. 27 años después, y muy cerca de allí, el ruido de disparos iba a interrumpir la tranquilidad de la noche de Amityville otra vez. Hacía frío el miércoles 17 de enero de 2001. Era una típica noche de invierno. En el gimnasio Dolphin, en el centro del pueblo, los negocios marchaban muy bien. Era tiempo de empezar a cumplir las metas del año. Es en el mes de enero cuando todo el mundo acude a los gimnasios. Alex Algeri, de 32 años, era electricista de día y un fanático del gimnasio de noche. Era uno de los dueños del gimnasio Dolphin. Esa noche, Alex trabajaba en la recepción. Apenas pasadas las 7:30 p.m., alguien le hizo un pedido de música para la clase de aeróbica. Alex dijo que tenía ese CD en su auto. Así que salió por la puerta trasera del gimnasio, fue a su auto y se llevó el CD. Justo antes de que Alex volviera a entrar, alguien se le acercó. Tenía un arma. El hombre le dijo algo y luego comenzó a disparar. Le disparó 5 veces. Luego corrió hacia una camioneta que lo esperaba y huyó. Alex cayó al piso y se arrastró hasta la puerta trasera. Alex intentó levantarse y se tambaleó hacia una multitud de clientes horrorizados. Alcanzó a decir 2 palabras. Me dispararon. Luego se desplomó. Inmediatamente, todos corrieron a ayudar a Alex. Alguien intentó reanimarlo y otro llamó a urgencias. Con el pulso débil, Alex fue llevado de urgencia al hospital. Su familia esperaba las novedades con ansiedad. Estábamos allí sentados esperando a ver qué pasaba. Los médicos salieron y nos dijeron que había muerto. Alex murió esa noche por las múltiples heridas de bala. Su padre, Sal, aún no se recupera de la muerte de su hijo. Había cosas que hacíamos juntos o que en verdad compartíamos que nadie más conoce. Compartíamos momentos especiales. Pero ¿quién hubiera querido muerto a Alex Algeri? La policía supo desde el principio que este no sería un caso fácil de resolver. Alex no tenía enemigos y todos lo querían. Era una persona auténtica, era muy agradable, muy agradable. A la gente le caía bien enseguida. Se llevaba muy bien con todos. Paul Rydell era el mejor amigo de Alex y también su socio. Juntos habían abierto el gimnasio Dolphin 3 años antes. Alex era muy importante en mi vida. Fue el padrino de mi boda y lo elegimos como el padrino de mi hijo. Pero la relación entre Paul y Alex no siempre había sido buena. Discutían mucho y justo antes del asesinato tuvieron una fuerte pelea. Alex no se sentía para nada seguro siendo el socio de Paul y quería salirse del negocio. La policía se enteró de que Paul tenía un pasado turbulento y que había consumido drogas. También había estado preso entre los 19 y los 25 años. Paul era muy peligroso en ese entonces. Era un ex convicto al que culparon de un crimen muy violento. Él estaba en libertad condicional. Paul Rydell pronto se convirtió en el primer sospechoso. Enseguida pensamos en Paul. Creíamos que Paul tenía algo que ver, que él lo había hecho o que le había pedido a alguien que lo hiciera. En el funeral de Alex, Paul sintió que todos lo señalaban. Hubo gente que no quiso sentarse al lado mío, como si yo fuera capaz de algo así. Lo pienso y nunca podré superarlo porque tal vez hice cosas malas, pero no me pueden creer capaz de matar a mi mejor amigo. Pero no se podía acusar a alguien en base a sospechas.
No había evidencias forenses que vincularan a Paul con el asesinato. Los meses pasaban y la policía seguía sin poder encontrar al asesino de Alex Algeri. La policía se estancó en la idea errónea de que Paul era el culpable. La policía no encontraba otra explicación. El caso no avanzaba. Me preguntaba, ¿alguna vez encontrarán a la persona que hizo esto? Y tenía esperanzas de que lo encontrasen. Pasó casi un año y la policía todavía seguía sin pistas. Un día, se abrió la brecha que tanto esperaban. Un hombre que había sido arrestado por otro caso aportó información. Le dijo a la policía que conocía a alguien que había presenciado el asesinato de Alex. Pero eso no era todo. Dijo que en realidad no era Alex Algeri el que debería haber muerto, sino su mejor amigo y socio, Paul Rydell. Habían matado a la persona equivocada. De hecho, se puede ver que Alex Algeri y Paul Rydell eran muy parecidos físicamente. Los dos eran morenos de piel y tenían el cabello oscuro. Los dos tenían bigote o vello facial. Los dos eran robustos. Y los dos tenían el mismo modelo de camioneta, con la misma calcomanía del gimnasio Dolphin. Salió alguien musculoso por la puerta que se parecía a Paul y que fue a lo que creían que era el auto de Paul para sacar un CD. Y por eso mataron a Alex Algeri. La investigación dio un giro. Ya no se trataba de descubrir quién había matado a Alex, sino quién quería a Paul Rydell muerto. Paul había estado preso y también había consumido drogas. Cuando Alex murió, tenía muchos enemigos. Había rumores de que 1 o 2 semanas antes había tenido un altercado verbal con el jefe de una banda en un restaurante. Él tenía su pasado oscuro, por no decir algo peor. Yo creo que nadie pensaba que ese disparo había sido para Alex. Y creo que todos llegaron a la misma conclusión. Era a Paul a quien buscaba este asesino. Estaba tomando un café y en la página 3 del periódico pude leer el titular: dueño del gimnasio Dolphin asesinado fuera del gimnasio, allí mismo. Y inmediatamente pensé que era Paul. Hasta el mismo Paul le dijo a su familia y amigos que creía que esas balas habían sido para él. Por como me había criado, lo primero que pensé fue que esas balas habían sido para mí y sentí que necesitaba protegerme. Y proteger a su familia. Paul era un hombre casado y habló con su esposa Lian sobre el asesinato. Me dijo, Dios mío, me buscaban a mí. Eso dijo, porque creo que tenía algunos problemas. No sé, algo ilegal. Paul tenía su negocio, pero además hacía muchas cosas que yo desconocía hasta que me enteré por los detectives después del asesinato. Creía que alguna mafia lo estaba buscando, así que lo primero que hizo fue venir a mi oficina y hacer un testamento en donde le dejaba todos sus bienes a Lian. Paul estaba tan paranoico que cuando Alex fue asesinado, envió a Lian y al hijo de ambos a vivir a Florida por su seguridad. Todo fue tan difícil después del asesinato de Alex. Nadie sabía quién lo había matado. Paul se estaba volviendo loco y decía, tienen que salir de Nueva York. Todo eso era una locura, Paul no quería que me subiera a ningún auto porque tenía miedo de que tal vez explotara cuando abriera la puerta. Me hizo vivir con mi abuela. Era demasiado, un momento muy difícil. Para mí lo mejor era que ella se fuera a Florida. Pensé que estaría a salvo, que estaría ahí en caso de que algo ocurriera. Yo iba y venía mientras trataba de seguir adelante con el negocio. Yo de ninguna manera no estaba preocupado por mí, me preocupaban Nicholas y ella. La policía seguía sin pistas, hasta que apareció un informante que les dio un nombre. Scott Paget. Paget estuvo en la escena del crimen. Eso hizo que la investigación avanzara y realmente el caso estalló en aquel momento. Paget vivía en Florida, a donde fueron los detectives para hablar con él. Al principio no quería cooperar. Lo interrogaron, pero al principio negó haber estado alguna vez en Nueva York. En la segunda visita dijo que había estado una vez allí, pero mucho tiempo atrás. Creo que la policía se dio cuenta de que mentía en varios detalles, y estas mentiras en cosas pequeñas suelen ser parte de una mentira mucho más grande. Scott Paget era guardia de seguridad en un club nocturno. Tenía una fuerte adicción a las drogas y muchas deudas. Para la policía, Paget era clave en el esclarecimiento del caso, así que insistieron para que hablara. Los detectives lo presionaron, lo visitaron una y otra vez. Aparecían en distintos lugares y lo presionaban para que hablara.
Finalmente Paget reveló lo que sabía y en esa confesión involucró a Salerno. De todos los personajes sospechosos de esta historia, Ralph Salerno, también conocido como Rocco, pasó a primer plano. Paget rompió el silencio. Salerno era quien había matado a Alex Algeri, pensando que era Paul Rydell. Paget dijo que había conocido a Ralph en un gimnasio en Delray Beach. Casi no tenían relación, pero Ralph le dijo que iba a matar a alguien en Nueva York y que necesitaba un conductor. Le ofreció a Paget $3,000 y cerraron el trato. Durante el interrogatorio, la policía obtuvo mucha información valiosa. Paget dijo que Ralph había arreglado todo para el viaje y que había conseguido desde la camioneta blanca hasta un revólver pequeño. El 17 de enero de 2001, Ralph Salerno y Scott Paget manejaron de Florida al condado de Suffolk, en Nueva York, con un único objetivo, que era matar a una persona llamada Paul Rydell. Llegaron al estacionamiento del gimnasio Dolphin alrededor de las 7:30 p.m. Tenían un arma calibre .38 y una descripción de Paul Rydell y de su camioneta. Alex tenía exactamente el mismo auto que tenía Paul, estacionado en el mismo lugar en donde lo estacionaba Paul y con la misma calcomanía en la parte trasera que tenía Paul. Paget dijo que apenas Ralph y él llegaron al estacionamiento, vieron lo que creían era la camioneta de Paul, pero que en realidad era la de Alex. Estacionaron la camioneta alquilada en un lugar libre y esperaron. Unos minutos después, Alex Algeri salió del gimnasio y se dirigió a su camioneta. Creyeron por error que era Paul Rydell. Ralph Salerno salió del vehículo, caminó hacia él con un arma calibre .38 cargada y dijo: «Hola, Paul». Esta persona, que se suponía que era Paul Rydell, se dio vuelta para ver a la persona que había gritado el nombre de su socio y entonces recibió 5 disparos. Paget le dijo a la policía que luego de los disparos, Ralph se subió a la camioneta y huyeron. Durante la fuga, dejaron atrás a las luces y las sirenas de las patrullas de policía. Ralph le dijo a Paget que quería deshacerse de su revólver. Siguieron casi 2 kilómetros más y Ralph bajó la ventanilla del lado del acompañante y arrojó el arma a un arroyo. Condujeron durante toda la noche y no se detuvieron hasta llegar a Florida. Al día siguiente, él y Ralph leyeron un artículo en internet sobre el asesinato y se sorprendieron al descubrir que el hombre que había muerto no era Paul Rydell, sino Alex Algeri. Habían matado al hombre equivocado. Con la información de Scott Paget, la policía rastreó a Ralph Salerno. En abril de 2002, ambos fueron arrestados por el asesinato de Alex Algeri. La policía sabía que el asesino había matado a la persona equivocada. No estaba en los planes matar a Alex Algeri, sino a su socio, Paul Rydell. Pero la policía necesitaba entender el motivo. El asesinato parecía un trabajo de la mafia. Ralph Salerno tenía contactos en Nueva York y conocía a muchos delincuentes. Pero el mismo Ralph le dijo a la policía que no había ninguna mafia involucrada. Ralph estaba enamorado. La mujer que amaba no era otra que Leanne Rydell, la esposa de Paul. Para entender por qué Ralph Salerno había estado dispuesto a cometer el crimen, la policía tendría que conocer más sobre este matrimonio turbulento. Se conocieron en 1998. Leanne trabajaba como camarera en un club nocturno de Long Island para poder mantener a su hijo Christopher de 12 años. Al principio se los veía a Leanne y Paul, que eran muy felices. Él era divertido, se reían juntos. Ella lo llamaba Bebote. Y era la primera vez que tenía una relación en la que verdaderamente se divertía. Y la pasaban muy bien. Ella estaba muy cómoda con él. Comenzaron a salir, y 6 meses después, Leanne quedó embarazada. En ese momento supe que lo mejor era que nos casemos. Pensé que era lo correcto. Una de las razones más importantes por las que nos casamos fue que nuestro hijo iba a nacer. Al principio, los recién casados estaban contentos con su bebé en camino. Pero la felicidad no duraría mucho. Paul tenía una fuerte adicción a las drogas. Según Leanne, Paul abusaba verbalmente de ella cuando estaba drogado. Ella sentía mucho miedo por su conducta errática. Por primera vez, Leanne Rydell habla con sinceridad sobre su vida con Paul. Yo culpaba siempre a las drogas por su conducta y pensaba que lo podía ayudar. Yo lo amaba y realmente creía desde lo más profundo que él iba a cambiar. Leanne dice que nada cambió, incluso luego del nacimiento de su hijo.
Cambiaba por un tiempo, pero después volvía a hacer lo mismo. Llegué a un punto en donde me sentía la culpable de su adicción a las drogas. Pensaba que si yo mejoraba algo o si era una esposa distinta, entonces cambiaría. Pero eso nunca pasó. Que si me drogué, sí. Que si estoy orgulloso, no. Que si es parte de lo que soy ahora, sí. Es decir, tuve que aprender la lección de la forma más dura. Ella sabe que jamás le pondría una mano encima porque nunca lo hice. No entiendo por qué. Dice que me tenía miedo. Christopher, el hijo de Liane, recién comenzaba su adolescencia cuando su madre se casó con Paul. No quería mucho a su padrastro. Era violento. No podías confiar en él. Estaba bien por un tiempo y se enfadaba. Liane no podía soportar que Paul se drogara. Lo dejó varias veces, pero siempre volvía al cabo de unos días. Él me pedía perdón y yo volvía porque pensaba, bueno, esta vez es en serio, no lo va a volver a hacer más. Y volvía con él. Se volvió la rutina del matrimonio. En el verano del año 2000, Liane finalmente no pudo más. Se llevó a sus hijos y volvió a Florida, en donde se fue a vivir con su madre y la pareja de su madre, Liz Russo. Vino y nos dijo, ya está, lo dejé. Y decidió que se quedaría, iba a quedarse en Florida. Paul estaba furioso. Liane no solamente se había ido con su hijo, sino que además se había llevado una caja que contenía $120,000 en efectivo y la quería de vuelta. Un día, Paul llegó a su casa y vio que estaba completamente vacía. El bebé, Liane y una caja con mucho dinero habían desaparecido. Paul se puso loco. Creo que por eso a él le importaba tanto que yo volviera a Nueva York. No creo que haya sido por mí o por el bebé, creo que era por esa caja con dinero. Paul llamaba todo el tiempo y amenazaba y gritaba. Llegamos a un punto en el que dejábamos que le hablara al contestador porque ya era demasiado. Tal vez llamé, pero ¿quién no lo haría si de repente se llevan a tu hijo? Y obviamente tenía mi dinero, yo me lo gané. Se llevó mi dinero, se lo robó. Liane obtuvo una orden de protección contra Paul en Florida. Teníamos mucho miedo, mucho miedo. Paul es un hombre fuerte. Y Liane, éramos 3 mujeres. Liane es pequeña. Y no había ninguna forma de que pudiéramos protegernos de Paul. ¿Alguna vez la amenacé con que iba a hacerle algo mientras estuviera en Florida? Claro que no. Sabía que si lo hacía no volvería a ver a mi hijo. Pero Liane afirma que las amenazas seguían y tenía mucho miedo. Fue entonces cuando se involucró en una situación que cambiaría su vida para siempre. Liz Russo, la pareja de su madre, era una mujer dura. Nacida en la ciudad de Nueva York, decía haberse criado frente a la casa del mafioso John Gotti. Solía alardear de la cantidad de criminales que conocía. Liz le dijo a Liane que conocía gente que podría protegerla. Liz quería que alguien enfrentara a Paul. Ella creía que si alguien lo intimidaba tal como lo hacía él, finalmente se alejaría y nos dejaría en paz. Entonces llamó a sus amigos y les preguntó, si Paul apareciera por aquí, ¿ustedes lo enfrentarían? Y así fue como empezó todo. Apareció Ralph Salerno en escena. Él y un amigo se acercaron para discutir el tema Paul. Esta fue una reunión clave. Preguntaron qué debían hacer. Entonces Liz les dijo, bueno, pueden, no sé, darle unos golpes o quebrarle las piernas. Algo así, se lo merece, algo por el estilo. Liane se puso más pálida de lo que estaba y se enojó mucho. Les dijo, no quiero que lo lastimen, es el padre de Nicholas. Dije, no puedo creerlo, es el padre de Nicholas. Yo no quiero oír algo así. Liane dice que ella frenaba cualquier conversación que tuviera que ver con lastimar a Paul, pero le gustaba hablar con Ralph de otros temas. Ralph decía que iba a abrir un club y que iba a ayudarme a conseguir un trabajo si me quedaba en Florida. Y así fue como comenzamos la relación. Pronto Liane se sintió atraída por su nuevo amigo. Fue él quien me consiguió un trabajo y me invitaba a salir. Todos me decían, deberías ir. Todo para tratar de olvidar a Paul. Él era agradable, bueno, y finalmente salí con él. Ralph era bueno con ella y la hacía sentir especial, la hacía sentir bien. Se hicieron amigos, la ayudó a conseguir un trabajo, le presentó un abogado. También él la trataba como una persona y ella lo que más necesitaba en ese momento era un amigo. Ralph estaba completamente fascinado con ella. Y entonces comenzó el romance. Me enamoró porque me hacía sentir bien conmigo misma.
Pero yo quería que mi marido sintiera lo mismo que él sentía por mí. Entonces, en un punto era estar con él porque me hacía sentir bien y luego correr hacia mi esposo, esperando conseguir lo mismo, porque yo amaba a Paul. Según Liane, ella amaba a Paul, pero Ralph se estaba enamorando de Liane y ella lo sabía. Mientras tanto, en Nueva York, Paul dejaba las drogas y buscaba la forma de que Nicholas volviera junto a él. Encontró una vía legal. Inició los trámites de divorcio. Quería ver a mi hijo. No quería que estuviera en Florida, a 2000 kilómetros de distancia. La ley en Nueva York es simple. Una vez iniciado el divorcio, Liane tendría que vivir a no más de 80 kilómetros de Paul para que él pudiera ver a su hijo. No había contacto de ningún tipo entre Liane, Paul y el bebé en Florida. Así que el juez le ordenó a Liane que regresara a Nueva York con el bebé o perdería la custodia de su hijo. A Liane no le gustó nada esa orden. Le había dicho a muchas personas, en especial a su madre y también a su pareja, que ella quería vivir en Florida y que quería mantenerse lejos de Paul Rydell. Al irse de Florida, Liane tendría que dejar a Ralph Salierno. Él le rogó que se quedara. Creo que me amaba. Me dijo que me amaba. Liane estaba devastada, pero no tenía alternativa. Volvió a Nueva York con Nicholas y la caja de dinero en noviembre de 2001. Les había dicho a todos que nunca más volvería con Paul. Pero ahora que había dejado las drogas, las cosas cambiaron. Liane y Paul se reconciliaron. No me quería divorciar de Paul. Yo lo amaba, creía en él. Y lo intenté. Ella decía que quería arreglar las cosas, que era lo mejor para nuestro hijo. Yo obviamente quería ver a mi hijo todos los días y mi cabeza estaba más ordenada, así que decidimos intentarlo. Para sorpresa de todos, se presentaron juntos a la audiencia de divorcio. Paul, Liane y Nicholas entraron juntos en la sala con el bebé en el carrito, tomados de la mano, y dijeron que se habían reconciliado. Paul anunció en la corte que quería anular los trámites de divorcio porque se había reconciliado con Liane. Ralph Salierno se puso furioso cuando se enteró. Pero estaba tan enojado como para cometer un asesinato. La idea pasó por la mente de Liane. En un momento surgió la pregunta, creo que fue Liane quien le preguntó a Liz, ¿tú crees que tuvo algo que ver, refiriéndose a Rocco? Y Liz le respondió, no creo que tenga las agallas para hacerlo. Nadie podía unir las piezas. Nadie. Paul entró en un estado de pánico. El asesinato le había afectado mucho y tenía miedo de que le pasara algo a su familia. A pesar de que recién volvían a Nueva York, envió a Liane y a Nicholas de vuelta a Florida. Dijo, a pesar de que me pasé todo el verano del año 2000 luchando por tenerlos de vuelta conmigo, la seguridad de los dos y en especial la de mi hijo es lo más importante en mi vida. En esa época, Paul se fue a vivir con Liane a Florida, pero volaba seguido a Nueva York para encargarse del gimnasio. Luego, Liane quedó embarazada de su tercer hijo. Paul estaba muy emocionado. Sentía que su matrimonio nunca había estado mejor. Pero Liane no sentía lo mismo, y entonces decidió terminar con su matrimonio para siempre. Liane le pidió el divorcio a Paul mientras él estaba en un viaje de negocios en Nueva York. Tuve que tomar una decisión durante el embarazo. Paul o el bebé. Y yo elegí al bebé. Pero ¿por qué Liane se sentía obligada a tomar una decisión como esa? La respuesta surgiría meses después cuando la policía interrogó a Ralph Salierno por la muerte de Alex Algeri. La confesión de Ralph causó conmoción. Dijo que él y Liane habían seguido viéndose después de la reconciliación entre ella y Paul, e incluso después del asesinato de Alex Algeri. Por si cabía alguna duda, Ralph tenía una prueba contundente. El tercer hijo de Liane, nacido menos de un año después del asesinato, no era de Paul, era suyo. El hombre que mató a Alex era también el padre del tercer hijo de Liane, de modo que las chances de que hubiera sido una casualidad eran casi nulas. Así que supe de inmediato que Liane estaba involucrada. La policía comenzó a pensar que Liane estaba involucrada en el asesinato de Alex Algeri. Creían que el asesinato era el plan de una mujer astuta y manipuladora. Esta era su teoría. Ralph y Liane se enamoraron y planeaban una vida juntos en Florida. Pero cuando la corte obligó a Liane a que volviera a Nueva York, ella tomó una decisión mortal. Para que Ralph y Liane pudieran estar juntos, Paul tendría que ser eliminado. Luego de la orden de traslado por la custodia de su hijo, ya no pensó en que Paul tuviera un susto o un accidente. La orden cambió y se transformó en lo quiero bien muerto.
Según la policía, Lian sabía que iban a sospechar de ella si a Paul lo mataban durante el proceso de divorcio. Por eso, cuando regresó a Nueva York, fingió una reconciliación con Paul. Una vez que asesinaran a su esposo, ella se pondría en el papel de la típica viuda desconsolada y devastada. Cuando la policía arrestó a Salierno y Scott Pager, la policía no tenía evidencias suficientes como para arrestar a Lian. La policía creía que ella estaba involucrada, pero en el estado de Nueva York, el testimonio de un conspirador contra otro conspirador no es válido si no puede corroborarse. Debe haber una constatación adicional. Los detectives tardaron casi un año en encontrar evidencias que vincularan directamente a Lian con el asesinato. La policía interrogó a más de una docena de amigos de Ralph, y todos aseguraban que Ralph iba a matar a Paul bajo órdenes de Lian. Pero nadie había escuchado a Lian dar esas órdenes. Hasta que apareció Michael Paglianti, un traficante de drogas convicto. Michael Paglianti era la única persona que pudo afirmar que había escuchado a Lian decir que quería a Paul Rydell muerto. Paglianti le dijo a la policía que él había estado presente cuando Lian le dijo a Ralph que quería ver muerto a su esposo. Con este testimonio, Lian Rydell fue arrestada y acusada de asesinato en marzo de 2003. En ese momento yo pensaba, en lo único que pensaba eran mis dos hijos tan pequeños, pero nadie pensaba, no pensaban en los dos niños, nadie veía que un papá quería hacerle daño al otro papá. No pensaba en que me estaban arrestando. Lian niega todo tipo de conexión con el asesinato. Yo nunca le pedí a Ralph Salierno que matara a mi esposo. Lian dice que no tiene idea de por qué Ralph decidió ir a Nueva York y matar a Paul. No lo sé. No lo sé, no puedo contestar por Ralph. Tal vez pensó que así yo no volvería nunca más con Paul. Solo sé que jamás le pedí a nadie que le hicieran daño. Para Lian, la policía estaba equivocada. Dice que sí terminó todo con Ralph después de mudarse a Nueva York. Su reconciliación con Paul fue real. También dice que Ralph hizo un escándalo cuando se enteró de que había vuelto con su esposo. La situación se agravó unas semanas antes del asesinato. Un día de diciembre él estaba realmente muy enojado y me llamó a la casa de mi hermano, me estaba buscando. Pero yo me había ido a una fiesta de Navidad en el gimnasio Dolphin con mi esposo y él se enojó. Cuando Lian se reconcilió con Paul, Ralph empezó a ver que su mujer y también una potencial suma de dinero que ella tenía se le estaba alejando. Y cuando vio con mayor claridad que la reconciliación era un hecho, Ralph Salierno decidió matarlo. Lian dice que luego del asesinato, Paul ya no era el mismo. Estaba paranoico y las cosas entre ellos se pusieron difíciles. Pronto, volvió a verse con Ralph Salierno. Y luego, quedó embarazada. Le dije que existía la posibilidad de que mi hijo fuera suyo. Él pensó y me dijo, no, este es mi bebé. En ese instante, supo que era suyo. Pero Lian asegura que Ralph nunca le dio un indicio de que había matado a Alex Algeri. Me enteré de que Ralph había matado a Al cuando los detectives vinieron a verme. Zachary ya había nacido y me dijeron, usted sabe que él lo hizo. Yo no sabía. Pero la policía no le creía y esperaban que el jurado tampoco lo hiciera. En febrero de 2004, Lian Rydell y Ralph Salierno fueron a la corte. Los fiscales del condado de Suffolk tomaron una medida inusual. Decidieron juzgar a los dos juntos. Los dos juicios se llevaron a cabo en la misma sala y al mismo tiempo, pero con jurados distintos. El abogado de Lian se opuso al doble juicio, pero el juez le denegó el reclamo. La fiscalía expuso el caso y empezó a llamar a los testigos. Durante el juicio, hubo un verdadero desfile de criminales y delincuentes que entraban y salían de la sala para testificar. Y todos parecían tener antecedentes. Michael Paglianti era el testigo estrella de la fiscalía. Le dijo al jurado que había escuchado cómo Lian ordenaba matar a su esposo. Lian no testificó en su juicio y cuenta su versión de la historia por primera vez aquí. Nunca hablé de mi esposo frente a Mike. Me sorprendí mucho cuando mi abogado me dijo que Mike Paglianti era testigo. De hecho, me alegré y pensé, bueno, tal vez este hombre pueda ayudarme.
¿Qué puede decir en mi contra? Porque no entendía por qué ni cómo me habían arrestado. Pero él mintió. ¿Pero qué pudo llevar a Michael Paglianti a mentir? Lian cree tener la respuesta. Lo único que yo sé es que Mike Paglianti se había metido en problemas y que estaba por ir a la cárcel y me involucró. Me involucró no solo a mí, sino también a mi madre y a Liz. Pero yo nunca dije esas cosas. Nunca le di a Ralph una foto ni órdenes. Pero la fiscalía tenía una visión muy distinta de Lian Rydell. Le mintió a Paul, le mintió a la policía, les mintió a todos. Miente ahora cuando dice que ella en su testimonio no le ordenó a Salerno que le hiciera algo a Paul. Miente abiertamente. Salerno fue a Nueva York con un único propósito, y ese era el de hacerle daño a Paul. Debe haber sido difícil ser jurado y entender qué escondían los involucrados. Parecía lógico pensar, bueno, Lian parece una buena persona y parece ser alguien inocente. Pero también es cierto que se juntaba con gente que era bastante peligrosa. Creo que el jurado me veía de la misma manera en que me veía la fiscalía. Así que esta mujer tenía un amante y un hijo con él, pero nadie entiende cómo se dieron las cosas y tampoco me conocen lo suficiente. Esta historia desde afuera se ve horrible. La gente que no la conoce, que no escuchó su versión, dirá: se casó, tenía un amante en Florida, volvió con su esposo y tuvo un hijo. Entiendo que se vea mal, pero una cosa es tomar malas decisiones y ser ingenua, y otra es querer matar a una persona. Su abogado señaló que Paglianti estaba por ser sentenciado a muchos años de prisión por tráfico de drogas y que había negociado con los fiscales a cambio de su testimonio. Antes de terminar, el abogado de Lian dijo que no había pruebas que demostraran la culpabilidad de Lian. Ni ADN, ni huellas dactilares, nada. Solamente las palabras de un testigo que había hecho un trato con el fiscal. James Kusoros es el abogado de Lian en su apelación. Él no la representó durante el juicio. Está el testimonio de Paglianti, que está pensado únicamente para su beneficio. Es imposible de creer y no tiene sentido. Pero no hay otra evidencia, no hay otra cosa que muestre que ella sabía del asesinato. Luego de 5 largas semanas, el caso fue a los jurados. Su misión era decidir si los celos lo habían llevado a Ralph a cometer este crimen solo, o si era un asesinato planeado por Lian Rydell. El jurado de Ralph expuso su decisión al cabo de unas pocas horas. Fue declarado culpable por todos los cargos, entre ellos asesinato en primer grado. Ralph Salerno fue sentenciado a cadena perpetua. Siempre estuvo claro que Ralph Salerno era culpable en este caso. En cambio, las dudas aparecían al momento de decidir si Lian era culpable o no. Fueron momentos muy difíciles porque sabíamos que el futuro de esta mujer estaba en riesgo y que la decisión dependía de un jurado. La defensa de Lian sostenía que Ralph había actuado solo porque estaba celoso por la reconciliación entre ella y su esposo. Lian Rydell no tenía ningún motivo para hacerlo, pero Salerno sí tenía motivos específicos para hacer lo que hizo. Al jurado de Lian le costó mucho tomar una decisión. Los testimonios se escucharon una y otra vez. En general se cree que cuanto más tarda un jurado en la sentencia, más se va a beneficiar el acusado. Entonces, al ver que no había veredicto al primer día ni al segundo día, pensé que el jurado quería encontrar una razón para declararla inocente. Finalmente, luego de 4 días, llegó el veredicto: culpable. Como siempre le digo a la gente, si no me conocieran ni supieran lo que sucedió, ellos deberían pensar: sí, por Dios, mírenla, es culpable. Pero siento que en mi juicio hubo 2 jurados y todo fue muy confuso. Creo que si hubiera estado en el jurado, y en base a lo que vi, no habría podido declararla culpable porque creo que hubiera estado en duda con la resolución. Pero otros no dudan de que Lian Rydell está donde debe estar. Contrató a alguien para que matara a Paul y así poder seguir viendo a su amante en Florida. Es tan culpable como Charles Manson. Lian se encuentra en la unidad correccional de Bedford Hills, en Westchester, Nueva York.
está cumpliendo una condena que va desde los 25 años de prisión hasta la cadena perpetua. Aún hoy, reafirma su inocencia. Creo que lo que me permite seguir adelante es que no soy responsable de lo que pasó y que... de alguna forma yo creo que saldré de este lugar. Y creo que las cosas suceden por algo. Tengo hijos y tengo que ser fuerte por ellos. Sé que Dios tiene un plan para mí y no es Bedford Hills. Luego del juicio, Paul Rydell se divorció de Liane. Él tiene ahora la custodia completa de su hijo Nicholas. Se volvió a casar y tuvo una hija. No creo que Paul piense que yo planeé el asesinato. Conozco a Paul. Tal vez quiera creer que tuve algo que ver con todo esto, pero en el fondo Paul sabe quién soy. Y creo que Paul quiere seguir adelante con su vida. Y quiere dejar atrás todo esto que pasó. Y puedo entender eso. No me gusta pensar que tal vez mi esposa quiso matarme. Me hace pensar, hace que cuestione muchas cosas sobre mi vida, pero a medida que pasa el tiempo veo las cosas con más claridad y empiezo a recordar otras cosas pequeñas que me hacen dudar. Paul cree que a fin de cuentas, Liane se merece lo que le tocó y todavía lamenta la muerte de su amigo Alex Algeri. Él ya no está y nadie puede cambiar eso. Y creo que se debe castigar al que lo hizo. Es una situación terrible. ¿Y acaso se creen que estoy festejando? No. Esto es horrible. Es horrible por Al, es horrible para ella, es horrible para todo el mundo. Ha sido más duro todavía para los 3 hijos de Liane. Nicholas, el hijo de Paul, no ha hablado con su madre desde que fue a prisión. El hijo que tuvo con Ralph vive con parientes y es el único al que hoy puede ver. Christopher, su hijo mayor, aún no se siente preparado para ir a visitarla, pero dice que fue una muy buena madre y que sus hermanos se la están perdiendo. Me pone triste que mi hermano de 9 años y mi hermano de 7 años no tuvieron ni tendrán la oportunidad de vivir las cosas que yo viví. Liane explica que elige exponer su versión al público por primera vez con la esperanza de que alguien pueda ayudarla. Algo bueno debe surgir de todo esto, porque yo no le pedí a nadie que lastimara a mi esposo ni que lo matara. Y... quiero volver a casa. Pero culpable o no, pueden llegar a pasar muchos años hasta que Liane quede en libertad. Hace unos años, Paul le cambió el nombre a su gimnasio para honrar la memoria de su mejor amigo y socio, Alex Algeri. Pasó de ser el gimnasio Dolphin a llamarse Big Al's. A uno le gusta que lo recuerden y esta era una forma muy linda de ayudar a que lo recuerden y a mantenerlo vivo en nuestra memoria. Tratamos de manejar el gimnasio con integridad para honrar su memoria. Creo que eso lo haría muy feliz. Sal Algeri no necesita un recordatorio. Dice que su hijo está siempre junto a él. Hay una canción que dice, siempre hay algo que me recuerda a ti, y eso es lo que siento ahora. A veces estoy conduciendo y siento que él está a mi lado. A pesar de que casi no ve a sus hijos, Liane pasa el tiempo con otros niños. Trabaja en la guardería de la prisión y ayuda en el cuidado de los bebés de otras prisioneras. Fue un crimen pasional. Caso criminal. Amityville, en la costa sur de Long Island, en el estado de Nueva York, es famoso por un cruel asesinato de la vida real y una casa embrujada, los cuales se llevaron varias veces al cine de Hollywood. 27 años después, y muy cerca de allí, el ruido de disparos iba a interrumpir la tranquilidad de la noche de Amityville otra vez. Hacía frío el miércoles 17 de enero de 2001. Era una típica noche de invierno. En el gimnasio Dolphin, en el centro del pueblo, los negocios marchaban muy bien. Era tiempo de empezar a cumplir las metas del año. Es en el mes de enero cuando todo el mundo acude a los gimnasios. Alex Algeri, de 32 años, era electricista de día y un fanático del gimnasio de noche. Era uno de los dueños del gimnasio Dolphin.
Esa noche, Alex trabajaba en la recepción. Apenas pasadas las 7:30 p.m., alguien le hizo un pedido de música para la clase de aeróbica. Alex dijo que tenía ese CD en su auto. Así que salió por la puerta trasera del gimnasio, fue a su auto y se llevó el CD. Justo antes de que Alex volviera a entrar, alguien se le acercó. Tenía un arma. El hombre le dijo algo y luego comenzó a disparar. Le disparó 5 veces. Luego corrió hacia una camioneta que lo esperaba y huyó. Alex cayó al piso. Que nadie más conoce. Compartíamos momentos especiales. Pero ¿quién hubiera querido muerto a Alex Algeri? La policía supo desde el principio que este no sería un caso fácil de resolver. Alex no tenía enemigos y todos lo querían. Era una persona auténtica, era muy agradable, muy agradable. A la gente le caía bien enseguida. Se llevaba muy bien con todos. Paul Riddell era el mejor amigo de Alex y también su socio. Juntos habían abierto el gimnasio Dolphin 3 años antes. Alex era muy importante en mi vida. Fue el padrino de mi boda y lo elegimos como el padrino de mi hijo. Pero la relación entre Paul y Alex no siempre había sido buena. Discutían mucho y justo antes del asesinato tuvieron una fuerte pelea. Alex no se sentía para nada seguro siendo el socio. Y se arrastró hasta la puerta trasera. Alex intentó levantarse y se tambaleó hacia una multitud de clientes horrorizados. Alcanzó a decir 2 palabras. Me dispararon. Luego se desplomó. Inmediatamente, todos corrieron a ayudar a Alex. Alguien intentó reanimarlo y otro llamó a urgencias. Con el pulso débil, Alex fue llevado de urgencia al hospital. Su familia esperaba las novedades con ansiedad. Estábamos allí sentados esperando a ver qué pasaba. Los médicos salieron y nos dijeron que había muerto. Alex murió esa noche por las múltiples heridas de bala. Su padre, Sal, aún no se recupera de la muerte de su hijo. Había cosas que hacíamos juntos o que en verdad compartíamos. Parecía un golpe profesional. Alex se dio vuelta y le dieron 3 tiros en la cabeza. Pero esto era personal, no por negocios. La víctima no tenía enemigos. Era una persona auténtica, era muy agradable. Me preguntaba, ¿encontrarán a la persona que lo mató? Y luego la policía descubrió la horrenda verdad. El asesino había matado a Alex Algeri, pensando que era otra persona. El caso estalló en ese momento. Los investigadores conocieron un mundo de aspirantes a malhechores y delincuentes de poca monta. Realmente eso era un desfile de criminales. La gente que se junta con asesinos no es buena gente. Pero lo más impactante fue descubrir quién lo había planeado. Nadie podía unir las piezas. Nadie. Este no fue un crimen organizado.